Bien. Como estábamos diciendo, bueno, los modelos responden generalmente a la representación de sistemas. Entonces, si recordamos que es un sistema es un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí, y particularmente los sistemas biológicos o biosistemas tienen componentes biológicos y muchas veces componentes no biológicos. Lo importante es que de esta interrelación entre las partes aparecen lo que se llaman propiedades emergentes. O sea, cuando uno observa un sistema determinado, va a ver que los componentes por separado no tienen la propiedad que tiene el sistema en su conjunto. Cuando empezamos a pensar esto, bueno, ¿cuál es el fin de estudiar estos modelos? Estos modelos, dependiendo en dónde nos paramos y dónde y qué información tenemos, pueden ser utilizados para comprender distintas cuestiones. Cuando uno tiene un sistema que está estudiando y sabe las entradas y también sabe las respuestas, puede aplicar algunos modelos para comprender cómo funciona ese sistema. En cambio, si uno tiene las entradas y conoce el sistema, uno podría aplicar el modelo para poder predecir una salida. Y por último, si uno conoce el modelo y conoce la salida, podría aplicar el modelo para manipular las condiciones y obtener un producto determinado. O sea, esto es, muchas veces se usa para procesos de control o procesos que requieren un ajuste en las condiciones de entrada, por ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a los modelos, entonces los modelos, dependiendo de cuál sea el fin, pueden tener mayor o menor grado de detalle. Eh, y estas son las principales funciones, es decir, pueden ser para comprensión, para predicción o para ajuste o control. Según el sistemismo, todos los objetos pueden ser, son sistemas o componentes de sistemas. Entonces, cuando hablamos de sistema, también tenemos que pensar en cuál es el entorno de ese sistema. Que el entorno serían los conjuntos de elementos que rodean o que son externos al sistema, pero que interactúan con el sistema. Muchas veces van a ver que cuando uno genera un modelo, el modelo le tiene que dar condiciones de entrada y condiciones de salida y nos va a dar a responder unas condiciones de salida. Entonces, esas condiciones muchas veces están condicionadas por el entorno. La complejidad del sistema depende muchas veces de la complejidad de los propios elementos, de la cantidad de elementos. A veces los elementos pueden ser simples, pero si son en gran cantidad, el modelo se hace complejo por la gran cantidad de información que tiene que manejar a la vez. Y también puede haber complejidad por la interrelación entre los distintos elementos, que las interrelaciones pueden ser internas o con el entorno. Y también el número de interrelaciones. Si un modelo muy interrelacionado es mucho más complejo que un modelo con relaciones simples, por ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos que el modelo es como un esquema teórico, digamos, que generalmente está representado por alguna ecuación matemática o alguna función, que me permite representar una realidad que es más compleja de lo que vemos, pero el modelo permite abstraer y reducir esa realidad a condiciones que sean más comprensibles y que permiten un estudio de comportamiento. Por ejemplo, tenemos acá el crecimiento exponencial de bacterias, ¿no? Uno dice, bueno, tenemos bacterias que se dividen, se duplica la cantidad de bacterias por cada hora, entonces si uno empieza a analizar, bueno, uno analizando el modelo va a ver que inicialmente tenemos una bacteria, de esa bacteria vamos a tener dos bacterias como descendencia, esas dos bacterias van a haber cuatro, a la siguiente generación va a haber 8, a la siguiente generación va a haber 16, y uno va en esa manera comprendiendo cómo funciona este modelo de duplicación de bacterias. Si uno analiza qué función podría representar esto, uno podría representarlo con una función exponencial. Fíjense que acá estamos simplificando un montón el modelo porque estamos pensando en que las bacterias se duplican, que no hay problemas de población, que no hay problemas de recursos para el crecimiento de las bacterias.
y simplemente modelamos el número de bacterias en función del tiempo. Entonces uno puede llegar a esta función y acá tenemos una expresión gráfica eh, que también representa el mismo modelo. ¿Cómo clasificamos estos modelos? Bueno, uno puede dividir, hacer una primera división. Uno le puede hablar de modelos dinámicos o modelos estáticos. Los modelos dinámicos se utilizan para representar sistemas que van variando a lo largo del tiempo. Que estos modelos, uno puede tener modelos discretos, continuos o híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede generar un modelo que represente mi sistema en condiciones de tiempo discreto, que quiere decir cada una determinada cantidad de tiempo, como que va generando distintas fotos del sistema, o puede ser continuo, que me represente muchas veces el sistema minuto a minuto. O puede ser híbrido, que puede ser que en periodos sea discreto y en periodos sea continuo. Eso va a depender otra vez, de los intereses que tengamos en el desarrollo de este modelo. Después tenemos modelos estáticos, que son muchas veces lo que se utilizan para determinar determinadas variables, y estos son invariables en el tiempo. Quiere decir, estos muchas veces se usan en esquemas de física o para determinación de fuerzas y demás, que hay una gran rama de la física que es la estática que tiene que ver con esto, con cuestiones de cuerpo rígido y demás. Otra clasificación es dependiendo de la forma del modelo. Hay modelos que son conceptuales o verbales, esto quiere decir que están descritos en lenguaje natural. Otros que son formales o matemáticos, que representan la realidad de forma abstracta, de muy diversas maneras. Otros que son diagramáticos o gráficos, que representan objetos y sus relaciones muchas veces con, eh, con figuras. Muchas veces estos se pueden utilizar representaciones mediante grafos o flechas o figuras que indican los tipos de relaciones. Entonces a eso nos referimos con modelos diagramáticos o gráficos. Después tenemos modelos físicos, que son aquellos en que la realidad es representada por algo tangible, que es decir, esto estamos hablando ya de modelos a escala, que son modelos que tienen que ver, que se usan mucho para construcción, que son las maquetas, los prototipos, los modelos analógicos. Uno muchas veces, puede generar un modelo analógico para después partir de ese modelo analógico para llegar al modelo digital. Entonces, eso a veces también es otra forma de obtener distintos modelos. Después tenemos modelos determinísticos, donde hay una única solución y que es siempre la misma. Tenemos modelos estocásticos que nos permiten representar situaciones donde interviene el azar. Esto que quiere decir que estos modelos no son repetitivos. Pueden ser simulados numerosas veces y pueden dar cosas diferentes dependiendo de la cantidad de simulaciones y dependiendo de distintas variables. Eh, Hay algunos ejemplos, como tenemos acá, que es, por ejemplo, la llegada de una persona que se sabe que llega a un determinado negocio con una frecuencia determinada. Entonces, pero eso es aleatorio porque no sabemos cuántas personas llegan exactamente por minuto, sino que hay un estimado, hay una cuestión de probabilidad. Entonces, al intervenir la probabilidad, estos modelos estocásticos van generando variables en cuanto a la distribución y el desarrollo del modelo. Muchas veces algunos modelos determinísticos se pueden transformar en estocásticos cambiando algún tipo de parámetro o incluyendo alguna cuestión probabilística. Después tenemos modelos analíticos que tienen que ver con la realidad, que se representan en fórmulas matemáticas y que permiten estudiar el sistema con fórmulas matemáticas y muchas veces estos problemas resultan ecuaciones, que la resolución de las ecuaciones termina dando la resolución del modelo, ¿no? Esto que es muchas veces para algunos sistemas que se desarrollan normalmente en la investigación. Otra clasificación es si son modelos continuos o discretos. Dependiendo de las variables que estemos modulando, es el tipo de modelo que vamos a elegir. Muchas veces, si hablamos de modelos continuos, sabemos que
representa sistemas con cambios, con estados graduales, mientras que los sistemas discretos, por ahí son cambios en estados de asalto. Y esto quiere decir, si uno tiene como variables, por ejemplo, cantidad de personas, muchas veces en algunos modelos va a poder utilizar esa variable, pero esa variable es discreta, entonces es probable que tenga un modelo discreto. En cambio, si usa, qué sé yo, el tiempo o algún tipo de variable más continua, capaz que es más probable que su modelo sea continuo. También depende mucho de las variables que estemos analizando, y hay variables que, por ejemplo, como el tiempo, se pueden comportar como discretas o continuas dependiendo cómo uno interprete, digamos, las premisas para generar su modelo, ¿no? Después tenemos modelos mecanísticos, que estos modelos describen procesos, que muchas veces son modelos hidrológicos que usan física newtoniana o química para explicar el modelo, o incluso un crecimiento poblacional con detalles de fisiología reproductiva, que son modelos que incorporan algunas cuestiones de mecanismo, tratando de explicar los comportamientos de estos modelos. Y después tenemos modelos descriptivos fenomenológicos, que generalmente representan fenómenos sin entrar demasiado en el mecanismo que afecta a ese sistema. Entonces ahí entramos con ejemplos de la biografía de Isla, la ley de Boyle-Mariotte, este, donde vemos que a partir del empirismo se genera el modelo, y por ahí uno no tiene tanto detalle físico o químico de qué es lo que está pasando por dentro para poder explicar esa ley. Cuando uno habla de modelos, también tenemos que tener en cuenta que hay un conjunto de variables que describen estos aspectos del modelo, del sistema que estamos modelando, y uno tiene que considerar las variables de estado, quiere decir, en qué condiciones está el estado o con qué condiciones iniciales, muchas veces que son en algunos casos fundamentales para establecer esta cuestión de que el modelo funcione, o el modelo muchas veces requiere ciertos valores o ciertos grados, ciertos rangos de aplicación. Eh, el modelo muchas veces tiene que ser adecuado para el sistema que fue diseñado, y tiene que mostrar características del sistema en las que estamos interesados, así como, como condiciones del entorno también a las que queremos someter el sistema, ¿no? Esta variación en las condiciones del entorno puede generar variaciones en el sistema, y por ende eh, tienen que ser consideradas a la hora de desarrollar las condiciones iniciales o las condiciones de acción del modelo. Muchas veces estas variables, estos valores, en un instante determinado de tiempo constituyen un estado del sistema. Entonces uno puede tener distintos estados a lo largo del tiempo en función de las condiciones que le fue otorgando para hacer la simulación del modelo. Y también dependen del objetivo que se haga el estudio, porque a veces una óptica diferente puede cambiar estas condiciones iniciales, o puede mover en los ejes de referencia o las cuestiones que son consideradas en el modelo. Entonces eso también tiene que ser considerado a la hora de determinar las variables de estado del modelo. Bueno, lo importante, y es lo que vamos a abordar en el curso, es cómo se desarrolla un modelo. Esto es, generalmente, como dijimos, el modelo es una representación abstracta y simplificada de un sistema de estudio. Este modelo se define como un modelo que tiene unas componentes principales y una serie de suposiciones y asunciones sobre cómo funciona el modelo. Muchas veces no es necesario conocer a fondo el modelo, sino que uno puede suponer determinados comportamientos para facilitar la creación de ese modelo. Eh, Estos modelos muchas veces se desarrollan a partir de aproximaciones e hipótesis, y por tanto representan solo parcialmente el sistema de objeto, porque como dijimos, al ser una simplificación del sistema de estudio, si nosotros quisiéramos un modelo demasiado complejo, ya estaríamos con el modelo original o el sistema original. Entonces, muchas veces las aproximaciones o hipótesis se toman como licencia para simplificar el modelo y permitir un mayor entendimiento
y un mayor rango de acción en el sentido de que me permite aplicar mi modelo sin tener que tener demasiado costo en el sentido de la ejecución de ese modelo. También hay que considerar que el modelo se formula en función de un fin determinado y que se debe de ser útil para ese fin. Puede ser útil para otros fines, pero muchas veces lo que hay que hacer es adecuar el modelo cuando uno cambia el fin, una vez que ya realizó el estudio que quería realizar. Y después otra cuestión a tener en cuenta es que debe haber un compromiso entre sencillez y la necesidad de representar adecuadamente aspectos esenciales del sistema objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más sencillo sea el modelo, mejor, pero nunca debemos perder la idea esta de que el modelo debe representar o debe resolver una situación eh, que nosotros quisimos modelar. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que hay veces que uno debe avanzar un poco más en cuanto al perfeccionamiento del modelo y avanzar sobre aspectos esenciales en función del objetivo. Los pasos para construir un modelo, generalmente hay varias técnicas de construcción de modelos. Una, como dijimos, es la abstracción, donde en la abstracción uno lo que hace a partir de un modelo real empieza a tomar algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que por ahí variables que no puede controlar y demás. Entonces uno abstrae determinados y supone eh, determinadas cuestiones. Después la idealización, donde sustituye muchos elementos reales que por ahí son poco predecibles y demás por algún tipo de función o concepto que le permita facilitar muchas veces el estudio de estos modelos. Algo que es muy común es la agregación de modelos. Esto va de la mano de que cuando uno tiene un sistema demasiado complejo, a veces lo que tiende es a fraccionarlo en pequeños sistemas y que cada uno de esos pequeños subsistemas puede hacer una función determinada y entonces va resolviendo el problema de apartes. Y después, con la solución de un sistema, arranca el siguiente subsistema y así se hace como una cadena de agregación de subsistemas que generan un modelo más grande y más complejo. Pero uno puede muchas veces fraccionarlo para facilitar la toma de decisión y la toma de implementación. Y después tenemos la generalización o especialización de los modelos. Hay modelos que son acotadas a situaciones muy particulares y hay modelos que pueden empezar a generalizarse a otras situaciones, eh, estableciendo algunas variables particulares que permitan generalizar o variar determinadas condiciones del modelo. Entonces, a partir de un sistema real, entonces uno asume un determinado sistema que generalmente es más acotado que el sistema real o el objeto real, genera una conceptualización, a veces comprendiendo distintas variables que participan y que tienen que ver con el desarrollo un poco de este modelo, forma un modelo lógico y después simula ese modelo lógico para ver determinada cuestión, respuesta de interés, ¿no? Para definir estos modelos, uno tiene que muchas veces partir de definir el alcance del proyecto y los requisitos funcionales y no funcionales de estos proyectos. Esto es decir, uno tiene que identificar los escenarios a investigar, el nivel de detalle que requiere, establecer criterios de decisión hasta dónde puede llegar el detalle de su modelo, establecer el tipo de información que va a mostrar, que va a depender del usuario. No es lo mismo un programador que un usuario utilitario o un usuario de escritorio. Entonces uno tiene que ver cómo va a mostrar la información. Por ahí a veces uno puede mostrar una información en forma de matriz, en forma de imagen,
en forma de distintas maneras. Y también uno debe establecer los requisitos al nivel de datos, qué datos requiere para el modelo, sobre todo los datos que son necesarios para determinar las condiciones de entorno, las condiciones iniciales de mi modelo. Respecto al nivel de detalle, uno tiene que balancear este nivel de detalle. La ventaja de los niveles bajos de detalle que uno puede generar modelos de manera muy fácil, simplificando un montón de situaciones más complejas. La desventaja o los problemas que puede traer es que se pierde información cuando uno simplifica o genera supuestos y que muchas veces estos modelos por ahí no alcanzan un objeto, los objetos del modelo, por ende que uno debe profundizar un poco más para poder resolver. Por otro lado, los niveles altos de detalle llevan a que el modelo requiera mucho más tiempo y más esfuerzo, que las simulaciones sean mucho más largas y costosas, porque muchas veces esto requiere más costo de procesamiento y demás, y hay una mayor posibilidad de error al tener mayor línea de código además y una mayor posibilidad de error. Para la formulación de estos modelos, uno tiene que hacer una recolección de datos para crear las entradas del modelo. Y después la otra cuestión es, una vez que uno construyó el modelo y que tiene los datos con determinados datos experimentales y demás, uno debe recolectar datos también para validar el modelo. Muchas veces es recomendable que si uno hace un modelo, sobre todo de datos, se guarde un grupo de datos para poder simular con el modelo y ver si realmente mi modelo representa lo que debería representar. Respecto a la recolección de datos, uno debe procesar esos datos, determinar de qué variables, cuáles son las variables aleatorias, qué ajuste o a qué distribuciones se ajustan esas variables para poder hacer un modelo más adecuado y más justo a lo que tiene que ver con el desarrollo. Una vez que uno tiene esa concepción, bueno, ¿cómo se traduce el modelo? Muchas veces se puede traducir a mano mediante ejercicios formativos. Esto quiere decir que la mayoría de las veces uno puede hacer como ejercicios para poder entrenarse en la traducción de modelos. Mediante hojas de cálculo, esto que lo que decíamos es si uno no maneja mucho lenguaje de programación, a veces con una simple hoja de cálculo puede llegar a correr modelos, va a depender de la cantidad de datos que tenga que manipular y demás. Pero es posible, las hojas de cálculo muchas veces tienen bastante elasticidad para algunos modelos. Obviamente con lenguajes de programación general, que muchas veces son los más utilizados. También existen lenguajes específicos de simulación, que estos lenguajes lo que utilizan es un lenguaje de más alto nivel, que tiene que ver con el tema de tratar de no tener líneas de programación duras, sino de ir a órdenes un poco más laxas o más fáciles de programar. Eh, y bueno, existen también paquetes de simulación donde uno directamente simula dentro del paquete determinadas condiciones, pero bueno, como todo, los modelos eh, específicos los paquetes específicos de simulación tienen sus ventajas, que son el desarrollo muy rápido de modelos complejos, que son ciclos de aprendizaje corto, porque generalmente usan el lenguaje de alto nivel, que no se programa, al no programarse tenemos menor capacidad de error en cuanto a líneas de comando, pero tiene el inconveniente que el costo es alto, que el ámbito de aplicación es limitado, porque generalmente los paquetes están hechos para determinados tipos de situaciones, y que la flexibilidad o extensibilidad de estos paquetes muchas veces es limitada, ¿no? Dependiendo de los creadores del paquete, son los responsables de ver qué tan flexible o extensible a otras situaciones no pensadas originalmente pueden servir estos paquetes. Y a veces nos puede pasar que si nosotros tenemos un problema particular que queremos modelar, estos paquetes específicos de simulación no encajen con el problema que necesitamos resolver.
Bien, ahora lo que les quería proponer es para pensar esto de que hablamos de los modelos, algún pequeño ejercicio para pensar un modelo muy sencillo, que sería el modelar los puntajes de un dado, ¿no? Pero fíjese que ante un modelo sencillo, incluso podemos tener distintos tipos de dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno podría pensar, uno dice, modele el valor que puede obtener al tirar un dado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, primero tiene que decidir qué cara del dado va a considerar para tomar el puntaje. Entonces uno dice, bueno, la cara superior supongamos que es la cara que tomamos por el puntaje. Si uno tomara un dado real físico, ahí estaríamos en modelo físico. Y uno lo que haría sería simular un determinado, podría construir un modelo de cartón, por ejemplo, con un despiece, y generar y tirar ese dado y ver que en realidad no va a ser igual que el dado real, porque el dado real tiene un peso determinado. Entonces, para hacer ahí lo que estamos simplificando es el tema de cuánto pesa el dado, si está totalmente equilibrado. O sea, hay que considerar un montón de cosas para que mi modelo funcione y que responda a lo que debería corresponder un dado inicial. Un dado real, digamos. ¿Cuáles son las condiciones que tenía que tener un dado real? La primera sería que todos los puntajes tengan la misma probabilidad, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. O cuando uno tira un dado, de hecho se sabe de muchos juegos que uno tiene un dado trucado donde siempre salen determinados números. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que ver es la probabilidad de que todos los números tengan la misma probabilidad. Si uno se fija, esto lo podría resolver en una planilla de cálculo. Uno pone un aleatorio entre 1 y 6 y le va a dar un número entre 1 y 6. Entonces uno ahí tiene un modelo de un dado, hecho en un Excel. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos simular el dado ya tenemos que empezar a pensar en una representación tridimensional? Tenemos que pensar también, fíjense, en la disposición de los números, porque los números no están dispuestos al azar. No cualquier combinación de números está dispuesta a las caras de un dado. Entonces, uno debería, por ejemplo, poder programar la formación de un cubo, y en ese cubo cada cara tendría un número. Pero fíjese que es mucho más complejo programar un cubo que programar una función aleatoria de Excel. Y ni hablar si nosotros decimos, bueno, en realidad si queremos, ahora ponemos dos dados, pero queremos diferenciar cada uno de esos dados. Otra cuestión a tener en cuenta es, bueno, cuáles van a ser los puntajes máximos y mínimos. O sea, vamos a tener determinados valores posibles para estos valores. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, el puntaje de los dados sería una variable discreta, o sea que tendríamos un modelo discreto. Y no va a poder ser cualquier valor, va a ser un conjunto de valores. Entonces uno lo que debería hacer, si generara ese modelo, debería considerar esa cuestión. Considerar que todos los valores que tenga en mi dado, en mi modelo, deberían ser los posibles de de este sistema. Que fíjese que si uno resuelve el problema anterior, uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo un dado? Uno podría pensar en un sistema acoplado pensando en dos dados. Pensando cada dado por separado, uniéndolo, generando un nuevo modelo que ahora tiene dos dados y que con eso me va a dar distintos puntajes, digamos, que me van a servir para mostrar. Es lo que decíamos, si uno quiere mostrar el puntaje, ahí cuando ya tenemos más de un dado, tenemos que decidir qué mostramos, el puntaje de cada dado o el puntaje de ambos, de la suma de los dos dados. Y así uno podría seguir, si uno tiene 10 dados o 5 dados, por ejemplo, para generar un juego de generala o algún tipo de simular algún tipo
de juego, uno ya tendría que pensar, bueno, ¿qué pasa con los 5 dados? Si es lo mismo cualquier dado, en realidad en este caso, para algunos juegos es lo mismo que un número salga en una posición o en otra, independientemente del dado en el que salga ese número, entonces esas cosas a tener en cuenta. Y bueno, esto sería un poco un ejemplo y que uno puede partir de un modelo muy simple y puede ir complejizándolo cada vez más. Y incluso hasta podría empezar a pensar funciones para n dados, ¿no? ¿Qué valores no van a estar? ¿Cuál es el valor mínimo y máximo de los puntajes? ¿No? Uno ahí, en función de las preguntas que se va haciendo, es un poco las respuestas que va obteniendo, ¿no? Esto que decimos, bueno, ¿hacia dónde voy a orientar mi modelo para poder responder esas cuestiones? Porque supongamos que no sabemos nada de probabilidad, uno podría tranquilamente chequear que en mi modelo todos los números tengan la misma frecuencia de salida, ¿no? Esto que decimos, bueno, por ejemplo, el 1 es la misma veces que el 2 y que la misma veces que el 3, entonces mi modelo está balanceado. Si yo veo que mi modelo lo ejecuté n veces y esas veces veo que tengo un desvío de algún tipo, de alguno de los números, podría ver a ver dónde está el problema o dónde está la cuestión. Porque pasa muchas veces cuando uno, por ejemplo, elige incorrectamente, por ejemplo, en un Excel o demás, la semilla aleatoria, por ejemplo. Cuando elige incorrectamente la semilla aleatoria, generalmente los extremos tienen mucha menos frecuencia que los intermedios. Por ejemplo, si uno le pone la aleatoria entre 1 y 6, el 1 y el 6 generalmente van a tener menos frecuencia, entonces uno que hace, como a la larga después va a trabajar con números enteros, uno lo que hace es desplazarlo más cercano al 0, por ejemplo, o más cercano al 7. Entonces le estoy dando a todos los números más o menos la misma probabilidad. Este, bien, eso es en cuanto al desarrollo un poco de los distintos sistemas. y, y un poco los sistemas que vamos a ir viendo. Eh, Tenemos que ver después, les vamos a pasar también una serie de ejercicios. La idea es trabajar en las clases, digamos, este, sincrónicas, trabajar un poco algunas cuestiones sobre los modelos y que después ustedes, por su parte, puedan trabajar los modelos en sus casas, eh, para poder interiorizarse un poco más y bueno, y ver qué dificultades tienen en cuanto a la implementación y bueno, qué herramientas de implementación prefieren utilizar y demás. Así que no sé si quedó claro.